Bueno, continuamos acá en el pacto de buena voluntad, imagínate, pacto de buena voluntad para reconocer los resultados. Así ellos mismos sabrán lo sospechosos que son, ¿no? Que están pidiendo firmar un pacto de buena voluntad. Sí, totalmente extraño. La Constitución dice que es transparente, bueno, todo es el mejor sistema, y están proponiendo firmar un pacto de buena voluntad. Mire, los demócratas no firmamos ningún pacto en elecciones, eso está ahí, eso es normal. Yo gano, gané, si perdí, perdí. Eso es implícito en todo. Están las reglas, están los delitos electorales, están las normas. Entonces, o sea, la pregunta sería, Rafael y Luis, ¿y quién va a ser garante de eso? O sea, ¿en qué institución? Ponle tú que el CNE, o mejor dicho, el PSV, incumple ese pacto. ¿Ante quién reclamamos? ¿Qué árbitro? ¿Quién es el árbitro? O sea, el CNE, ¿no confiamos en el CNE? O sea, no sé, pregunto yo. ¿Y por qué la propuesta viene de parte del CNE cuando el CNE se rige por estas normativas, por las leyes, la Constitución lo garantiza? Por eso es que nosotros tenemos que ser coherentes en las cosas. Cuando digo nosotros, para darle un mensaje claro a la gente que ve. Ese mismo pacto que hoy está promoviendo el CNE, lo propuso la Mesa de la Unidad. Aquí en Carabobo lo propuso. Vamos a reconocer tal, qué sé yo, eso lo propuso. Madre, yo que vamos a reconocer. Fíjate tú, si se hubiese firmado ese pacto, lo hubiesen incumplido la Mesa Electoral, la Mesa de la Unidad, al menos aquí en el circuito 3, digo yo. Por eso que, mire, cuando se tiene voluntad democrática, no hace falta ningún pacto. Basta tu comportamiento. Bueno, eso mismo es lo que está ocurriendo, ese pacto de buena voluntad, por Dios. Bueno, el domingo vamos a ir al simulacro, yo voy a ir al simulacro. Es más, siempre hemos dicho nosotros de Visión Ciudadana que el sufragio, votar debe ser más que un derecho, una obligación, un deber, tiene que ser así. Estamos hablando de las granadas, ¿no? Tú dijiste ahorita, antes que se sí, estábamos cuestionando cómo había granadas en manos de delincuentes comunes, si eso debe estar custodiado en instalaciones militares como Cabín o cualquier otra de las sedes que tiene la Fuerza Armada en Venezuela o la Guardia Nacional, y entonces cómo llega ese material de guerra que se supone debe estar destinado a la defensa de la nación a mano de cualquier delincuente. Vamos a recapitular. Rafael Fernández, él es abogado y periodista, él va a formar parte del equipo de producción del programa Visión Ciudadana. Luis Landaeta es abogado, pero no solamente abogado, sino que está en el área de los derechos humanos, está coordinando la Comisión de Comisión de Defensa de Derechos Ciudadanos de la Universidad de Carabobo. Y bueno, y estamos aquí conversando públicamente lo que siempre conversamos y siempre se conversa. Este tipo de conversaciones se dan en las panaderías, en las colas de los supermercados, en los autobuses, constantemente. Y muchas veces la gente tiene miedo a expresarse con razón, porque puede ser expuesto al descrédito de un lado y del otro. Porque aquí criticamos mucho al PSV y al gobierno, porque bueno, si decimos algo en contra de ellos nos dicen terroristas, golpistas, pero si decimos algo en contra de la MUD nos dicen que somos divisionistas. Pues yo soy y cosas que normalmente están fundamentadas, porque también es el reclamo popular, como usted mencionó, cosas que se hablan normalmente en todos lados, pero que nadie se atreve a expresarlo, y ese tipo de cosas que nosotros hacemos públicas, entonces ahí es donde nosotros tenemos el rechazo. O sea, hay que saber también sopesar, o sea, tanto de un lado como del otro. Si hay la falla, hay que reclamarla. Si hay cuestiones muy acertadas, también hay que reconocerlo. Eso hay que hacerlo. Fíjate tú con el tema de la basura aquí en Valencia. La gente, y con la ausencia del alcalde aquí en Valencia. Bueno, dijimos que si se sentía mal y no podía seguir, que renunciara de una vez. ¿Okay? Si no podía con el tema de la basura, que dejara esto de una vez y no dejarlo el año que viene para que el Consejo Municipal nos nombrara un alcalde encargado o un alcalde definitivo hasta el resto del periodo. Entonces, las cosas hay que decirlas, no es nada en lo personal contra nadie, sino estamos ejerciendo la ciudadanía. Ejercer la ciudadanía es conocer tus derechos, pero también tus deberes. Así que ninguno, ni el AMU ni el PSV, o sea, aquí igualito le vamos a reconocer sus cosas buenas y sus cosas malas. Así. Sin duda es un deber de ciudadano la observación
la vigilancia, la Contraloría. Por eso nace esta iniciativa, porque más allá de que estemos de acuerdo o no con las elecciones o que reconozcamos la legitimidad o no de los poderes, si hay separación o no de poderes, tenemos que observar qué sucede en nuestra historia que se está formando cada día. Por eso el domingo estaremos en lo que será el simulacro de la elección, porque ahí vamos a ver muchas cosas. Tendremos de primera mano el comportamiento de ambos sectores y por supuesto reconoceremos o daremos nuestras críticas de acuerdo a haya lugar. Pero yo quería hacer una pregunta a ustedes y también se las dejo a los que nos están observando, ¿se recuerdan ustedes qué sucedió en abril del año 2013? Específicamente, una pregunta como dividida en dos partes. Bueno, en abril del año 2013 fue la cuestionada elección de Capriles versus Maduro, ya sabemos en qué quedó. Pero que Capriles dijo que no iba a reconocer a Maduro hasta que no se abrieran todas las cajas. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Bueno, ahí hubo un lapso como unos 3 meses, que ya después no sabemos honestamente qué pasó con la historia de la impugnación de las elecciones, de que se repitieran las elecciones. Pero hay un dato económico que nos llama mucho la atención. Para ese mes de ese año, en abril del año 2013, el dólar paralelo, del cual el gobierno ha prohibido hablar abiertamente en los medios de comunicación tradicionales, estaba aproximadamente en 30 bolívares por dólar. Así es. Me pregunto yo ahora y les pregunto a ustedes, ¿en cuánto está el dólar paralelo en la actualidad? Sí. Hoy es creo que 14 de octubre del año 2015. ¿En cuánto? ¿Cuántos billetes de bolívares? Sí, eso era un ejercicio que estábamos haciendo hace un rato, ¿no? Hasta no hace mucho. Bueno, el dólar antes de la llegada de Chávez, por supuesto, estaba a 4.30, y cuando tú dices que estaba a 30 bolívares cuando llegó Maduro en el año 2013, estaba a 30 bolívares, ojo, 30 bolívares después que le quitaron 3-0 a la moneda oficial, es decir, estaba a 30.000 bolívares, es decir, o sea, la reconversión monetaria. Es correcto. Bueno, con el billete de más alta denominación en Venezuela, que son 100 bolívares, es decir, nosotros necesitamos 8 billetes. Por aquí estábamos haciendo ese ejercicio. Este es un dólar. Pero para comprar, o sea, para tener un dólar el venezolano necesita tener, fíjense ustedes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para comprar un dólar. Ojo, vamos a estar claros, estos 100 bolívares antes representaban 100.000 bolívares cada uno, porque ya esto le quitaron 3-0 este mismo gobierno. Es decir, este sistema económico o este sistema de gobierno ha fracasado en todos los aspectos. Estábamos sacando una cuenta que desde Maduro asumió la devaluación en Venezuela, si lo tomamos en cuenta como dólar, porque aquí la economía está dolarizada, porque aquí no se produce nada, todo se importa, es una economía de puertos, ¿ok? Representa una inflación de más del 2.000%. ¿Sabes lo que son 2.000% de inflación en 3 años? Menos de 3 años, en 2 años y algo. Eso es bárbaro, eso no lo soporta nadie. Y de verdad que, yo no sé, y aquí seguimos con estos discursos pendientes de una diputación, haciendo negocios, haciendo un pacto de elección en elección. Después no alborote mucho el avispero, no salgamos a protestar, porque entonces cuidado pues, que el juego ganado no se tranca aquí. O sea, protestar no es trancar ningún juego. Entonces así, yo no sé, yo pienso que nos quieren llevar como que si el pueblo fuera tonto, ¿no? Esa es la otra cosa. De elección a elección. El año que viene, tranquilo, que el año que viene son las de gobernador. Y dentro de 2 años son las de alcalde. Y el año que viene son el 2019. ¿Ustedes creen que vamos a aguantar el 1.000% anual de inflación hasta el 2019, donde supuestamente podemos cambiar a Maduro sin un árbitro confiable, donde el árbitro nos dice, vaya, vamos a firmar un pacto de convivencia y tal? O sea, esto va a ser sumamente difícil, Rafael. Yo no sé qué piensan ustedes, yo no sé, no entiendo, yo no sé cómo. Creo que esa es la respuesta general. No sabemos, no hay una respuesta precisa, porque aun cuando vemos que las personas con menos poder adquisitivo son las que están sufriendo mucho más,
de alguna u otra manera, pero también vemos que hay una gran apatía, un gran silencio en los sectores populares de la sociedad. Me gusta creer que no son pueblos, que son ciudadanos, pero no entiendo por qué estos ciudadanos han decidido no participar activamente en el cambio o en reclamar sus derechos. También hay cierta complicidad allí, y eso lo digo con el tema de los bachaqueros. Esto es una distorsión que trajo la distorsión económica del control de cambio, y ahora se le está sacando mucho provecho por parte de ellos. Entonces, ¿qué iría a pasar en Venezuela cuando vuelva a haber abastecimiento con estas personas que ya no consiguen un mercado tan lucrativo como ese, como el de revender un producto sin tener que pagar impuestos locales ni nada por eso? Es una serie de preguntas, de interrogantes económicas a las cuales no se le tiene respuesta, como no se le tiene respuesta a la intención de la MUD de seguir de elección en elección sin realmente tener una situación distinta. Lo dijo usted ayer en una entrevista a la radio, que la crítica principal que le hacía la Mesa de la Unidad venía del dicho de Albert Einstein, de que si quieres resultados distintos tienes que hacer cosas diferentes, y no vemos que lo estén haciendo. Yo no sé, yo creo que aquí nos ha faltado mucho a nosotros también para ser corresponsables de esto, y por eso es que, no sé, quizás esto tratamos de hacerlo con este programa de Visión Ciudadana, una especie de enseñar los derechos y los deberes. Yo creo que tenemos un pueblo, unos ciudadanos, o sea, un pueblo que no ha aprendido a ser ciudadano, un pueblo que se conforma del día a día, bueno, que se interesa solo por alimentarse diariamente, y es el gobierno o este tipo de régimen que le interesa tener un pueblo así, sumiso, que esté pendiente solamente de la comida y de esto. Entonces, aquí lo vemos en las universidades, y las estadísticas dicen que casi 2.700.000 personas, muchachos jóvenes y profesionales medios, han emigrado. O sea, esa es la generación de relevo de este país. Uno forma a esos jóvenes, a esos estudiantes, para que el día de mañana sean los conductores del país, quienes mantengan esas empresas pujantes. Pero si no tenemos esa generación de relevo, ¿en manos de quién vamos a quedar? Bueno, ¿en manos de quién? Dentro de muy poco vamos a quedar en manos del lumpen, de un lumpen que no le interesa quién sea el presidente, o quién sea su diputado, o quién sea su alcalde o su gobernador, que lo único que le interesa es el pan y el circo, lo decían los romanos, pan y circo. Y así es, vamos, y de verdad que así estamos muy mal, y cada día se está deteriorando más este país. Yo me siento profundamente, o dirían los colombianos, supremamente preocupado porque pareciera que estamos viviendo o asistiendo o viendo como una película, no solamente de terror. Pareciera que estamos a las puertas de un enfermo terminal, ¿okay? Que estamos en una sala de espera, que está el enfermo en cuidados intensivos, que está conectado, porque sabemos que iba a haber un desenlace. Sí. Esto no se puede aguantar, no se puede, y yo no estoy condenando a la gente que se haya ido buscando mejores futuros, igual como vinieron los europeos después de la Segunda Guerra Mundial buscando un mejor futuro para ellos y para sus hijos, que fueron los que ayudaron a construir este país. Han habido varias migraciones aquí en Venezuela, por allá, por la época, por los 40 o antes, inclusive antes de los 40, y después por los 70. Aquella época, en la primera migración que recibió Venezuela, fueron los que ayudaron a construir este país. Venía gente con oficio, a lo mejor no eran profesionales, pero sí tenían un oficio: zapateros, barberos, albañiles. Esos se incorporaron a construir esa Venezuela que hoy tenemos. Luego vino esta migración cuando había el problema con Colombia, y Venezuela estaba bollante en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y venía mucha gente sin oficio, ¿okay? A ver qué hacían. Empezaban a fundar barrios, ¿okay? Se fundaban barrios, muchos colombianos, ¿okay? Y sin embargo aquí se le abrían sus puertas. Tan es así que si uno recorre algunos barrios, ¿no? Aquí en Carabobo, que lo hemos hecho varias veces, te pregunta: ¿y cuál es la patrona de este barrio?
la Virgen del Carmen, porque la Virgen del Carmen es la patrona de los colombianos. Exactamente. Entonces, bueno, hemos tenido, y ahora nosotros hemos tenido la penosa, situación de que muchos de nosotros con oficio y con profesión se han ido a otros países. Y algunos son bien recibidos y otros no son tan bien recibidos. Pero qué lástima, ¿no? Qué lástima que hayamos caído tan mal. Siempre es bueno, yo les recomiendo al que no lo ha hecho, que lo haga, Rafael y Luis. En el año 1926 hubo un plan que se denominó el Plan de Gobierno de López Contreras, se conoce como el nombre de Plan de Febrero, ¿ok? Era donde decía López Contreras cómo se debería reconstruir el país o construir el país. Él tomó muy en cuenta las escuelas. Él decía en ese plan, o él reflejó en ese plan algo que ya se venía diciendo y se dice todavía, que las escuelas valen lo que valgan sus maestros. Imagínense ustedes ahorita cuánto vale un maestro, o cuánto debería valer un maestro, y cuánto vale una escuela, cuánto cobra un maestro, cuánto cobra alguien que se dedique a la educación. Nada. Es insostenible. El salario mínimo son 7.000 y tantos bolívares. O sea, ¿cuánto estamos hablando? $10, volviendo a la dolarización. Exacto, $10 mensuales. No estoy hablando ni diario. Bueno, y un profesor de la más alta jerarquía o de escalafón cobra $40 y pico mensuales. Es decir, $1 y algo diario. Menos que en Haití. Y en estadísticas mundiales, de hecho, hay referencias de pobreza que lo miden por cuánto gasta un individuo en dólares diarios para sobrevivir. Y entonces estaríamos hablando de aquí, ni una persona promedio no gasta ni $1 diario para comer. Entonces la pobreza en Venezuela está llegando a unos límites desproporcionales. Creo que no lo habíamos visto en mucho tiempo. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Yo no sé, yo le pregunto a quienes nos están viendo, porque esto vamos a tomarlo como una conversación. Qué bueno lo del Periscope, que nos da la posibilidad de hacer unas visitas de casa por casa, que también la hacemos, pero podemos interactuar también, y podemos conversar con personas de todas partes, no solo aquí en Venezuela, con personas de todas partes que se meten en la transmisión. ¿Cuál es la idea? ¿Qué proponemos? A mí, como docente, no hay otra sino esto: convertirnos en predicador de la palabra, conciencia ciudadana, transmitir no solamente los derechos sino también los deberes. Construyamos el país. ¿Cómo lo construimos? Si tenemos unos verdugos, no hay novedad. Que en algún momento Napoleón lo decía, que el espíritu doblará el temple del sable, y con el tiempo, pero eso amerita, bueno, el predicar constante, la perseverancia en la lucha, porque esos militares que hoy apuntan al pueblo tienen familia, y esa familia también les reclamará. Esos gobernantes también querrán en algún momento salir de esto, bien sea para disfrutar lo que se han robado o porque están obstinados ya desde el señalado, a lo mejor, o algunos gobernantes quizás no son tan malos. Por eso es que siempre yo hablo e insisto en tender puentes, y siempre pongo el mismo ejemplo, y perdona que sea tan repetitivo en estas cosas. Si estamos secuestrados, mucha gente dice, con delincuentes no se habla. Ponle usted que usted lo secuestre, un secuestrador, y diga, alguien tiene que hablar con el secuestrador, alguien. No se habla, entonces que lo maten. Entonces, bueno, vamos a buscar los canales, alguien. Y si no es que estemos doblando el brazo, estemos dando el brazo a torcer, sino vemos cómo reconducimos este país hacia otro destino. Bueno, la educación es la primera, educación desde todo punto de vista. Yo no estoy hablando solo de la universitaria, a todos los niveles. Hemos perdido valores, principios, nuestras casas, en los barrios. Con el programa regional de información y orientación vocacional, nosotros nos hemos topado que le preguntamos a un niñito, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? No, yo quiero ser picador de carro, como mi tío, por ejemplo. No, yo quiero distribuir droga, como el vecino. Eso no, ¿qué es eso? Entonces, ¿dónde está el gobierno? ¿Dónde están los planes del gobierno? No hay planes. Si no hay planes de seguridad,
No hay planes de seguridad. ¿Quién han anunciado 23 planes de seguridad desde que llegó Chávez al poder? ¿Y cuántos han dado resultados? Ahorita tenemos la famosa OLP, que no son más que mecanismos de exterminio. Son exterminio, porque ¿cuáles son los anuncios? Abatieron a 5 delincuentes. Si nos leemos el artículo 272 de la Constitución, nos vamos a dar cuenta que una cosa dice la Constitución y otra cosa es lo que se hace en la práctica. Es lo que decía el poeta Octavio Paz: constituciones de papel. ¿Qué hacemos con esa Constitución? Bueno, en la actualidad, irrespetarla es lo que han hecho. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos invitando con este tipo de participaciones y con el próximo programa que saldrá al aire a que nos involucremos, a que se involucren cada uno en la solución de esta Venezuela en crisis, porque ya no es una crisis simplemente política de corrupción, ya esto va más allá y abarca lo que es la crisis humanitaria. Ya en los hospitales no se puede contar con ellos para atender enfermedades gravísimas como el dengue o como el SIDA o como el cáncer. Ya no hay posibilidades de... Bueno, ya múltiples personas me han contado que sus familiares han quedado en medio de una operación y se va la luz. Sí. O que van a consumir agua, por lo menos en la ciudad de Valencia, el agua está altamente contaminada, el lago de Valencia. Entonces, esta desidia, no nada más que esto que es la política, que yo no me meto en política, es que ya nos está acabando. Ya humanamente nuestra salud que está totalmente y fíjate que había una particularidad, ¿no? Mucha gente decía, o sea, no sentía el problema hasta que no lo vivía. Muchas personas no sentían esa empatía, pero fíjate que ya los niveles tanto de inseguridad como de salud, como esto, siempre o tenemos un vecino, o tenemos un amigo, o tenemos un familiar, o tenemos alguien que la problemática lo ha tocado. Entonces nosotros no podemos seguir permitiendo que siga sucediendo, o sea, que el país se termine de caer a pedazos y nosotros simplemente ser simples espectadores, cuando en realidad somos protagonistas de todo esto. O sea, yo creo que ahí es donde está el problema. O sea, como tú bien lo decías, y como lo decía el profesor, involucrarse en todas y cada una de las políticas, porque no es política como tal o politiquería. Es de verdad llevar unas políticas que nos vayan a restaurar la república como tal. O sea, de verdad que aquí dice que mano segura no se tranca, el juego está trancado. Ya hace rato. Está trancado. Y vuelvo y el ejemplo, aquí estamos como a la sala de un enfermo terminal que hay que, para cuestiones graves, hay que aplicar mecanismos fuertes, duros, de choque, de impacto, y aquí le digo a todos, ojalá que esto me estén escuchando en los cuarteles. Yo no estoy hablando de golpe de Estado. Digo, ¿por qué en los cuarteles? Porque en doctrina constitucional los militares son la policía constitucional. Es decir, lo que deben velar por el cumplimiento de la Constitución. Lo que no deberían lealtad a quien esté gobernando, sino a los principios fundamentales del Estado de Derecho. Y ellos son los que el día de mañana deben hacer respetar lo que dice la Constitución, no interpretarla. Ellos no tienen por qué estar interpretando nada, ninguna ideología. Ya basta ese discursito de que son chavistas, antiimperialistas, lo que sea. Eso le ha hecho mucho daño a todos. Y yo estoy seguro, ojalá lo escuchen todos, que entre todos podemos recuperar el país. Estamos a tiempo. Vamos a tender puentes. Vamos a negociar la transición. Vamos todos, los ciudadanos. Cuando digo negociar la transición vamos a abrir la oportunidad de que Venezuela sea un país pujante, que tenga prosperidad, que los hijos tuyos, los hijos de los jefes de guarnición, los jefes de los alcaldes, o los hijos de los alcaldes, de los gobernadores, puedan disfrutar ese dinero, o puedan disfrutar de un país mejor, que puedan tener hijos y establecerse aquí, que no sean señalados el día de mañana. Aquí no estamos hablando de perdón ni de olvido, estamos hablando de recomponer la situación del país, de ver cómo hacemos las cosas. Si no nos ponemos de acuerdo, esto no se trata, y hay que repetirlo hasta la saciedad, porque pareciera que así lo quieren plantear algunos de la MUD, o algunos, porque no todos de la MUD son malos, ¿no? Brillantes personas, extraordinarios. La MUD es por una sigla, ¿no?
un quítate tú para ponerme yo. O sea, aquí de lo que se trata es, vamos a trabajar todos en conjunto, vamos a trabajar todos en conjunto. Reconozcamos que estamos muy mal, que el país está muy mal, que no es por una guerra económica, que el país está muy mal porque no hay un sistema económico confiable, por supuesto, ni jurídico, ni nada de esas cosas. ¿Qué capital extranjero se va a venir para acá? Ya ni los chinos quieren venir, que son tan vivos. Ya ni quieren venir, como te digo, ¿qué es eso? O sea, ¿cuándo nos van? Sin embargo, como que le dieron 5.000 millones de dólares por ahí, y por ahí es donde que vienen esos barcos y esas toneladas de alimentos para seguir alimentando este circo del 6 de diciembre y los días consecutivos. Entonces vamos a incorporarnos todos en esta campaña o en esta cruzada libertadora, de verdad, o libertaria. Basta de estar comprando conciencia. Lo que está ahorita de moda, la palabra populismo, ya basta de populismo, basta del culto a la personalidad. Y olvídense de la figura de alcaldes, gobernadores, presidentes. A mí no me importa un comino quién sea el presidente, el alcalde o el gobernador o el diputado. Yo lo que quiero es que ellos sean mis empleados o nuestros empleados, que hagan lo que tienen que hacer, que hagan y cumplan lo que dice no solamente la Constitución, sino lo que se comprometieron a hacer, que no le den la espalda al pueblo o a los ciudadanos, y que los ciudadanos sepan quiénes son sus gobernantes, pero no para guardarle pleitesía ni nada de esas cosas, ni para pedirle favores, no son favores, sino para que le den órdenes. Entonces aquí se ha desvirtuado todo. Aquí, y es desde hace mucho tiempo, Rafael y Luis, aquí el ciudadano o la gente ve y se le rinde a los pies a un gobernador, a un presidente. ¿Qué es eso? O sea, normalito, y tiene que ser pasajero, ya está bueno. Que si no eres tú, es su esposa. Que la reelección, eso le ha hecho un grave daño al país, la institucionalización de la reelección. Eso es contrarrepublicano. La república se surge en contra de la monarquía precisamente porque la monarquía era vitalicia y se sucedía entre los hijos y los parientes. Surge la república, que debe ser una de las características de la república, la alternancia en el poder. Y cuando es alternancia es yo duro 1 año o 5 años y después viene mi esposa. Epa. Eso es lo que sucede ahorita. Sucede en todas partes. Sí. En el oficialismo y en la oposición, o es que la sucesión de los gobernadores como ha sido, o la de los alcaldes como ha sido. Eso es una burla al pueblo, y eso hay que decirlo, y cosas así, porque uno dice eso porque uno no lo quiere en la boca, porque uno se lo dice en la cara. No me quieren, a mí no importa que me quieran ellos. No me importa, de verdad, con tal que yo le pueda ver a los ojos a mis hijos y a la gente, siempre sin decirle mentiras, porque a la gente a veces no le gusta escuchar la verdad. A veces vienen con su discurso y cuando se montan en la alcaldía, no se convierten en Chávez. ¿Sí? Él entra el Chávez que casi todos los políticos llevan por dentro. El Chávez, el que son ellos. Si no son ellos es su esposa, y si no es su esposa es su hermano. Bueno, cuando la constituyente. En la constituyente, ¿quiénes formaban parte de la constituyente? Bueno, Chávez la promovió, estaba la esposa de Chávez. Después, ¿quién fue el gobernador de Barinas? El papá de Chávez. Bueno, ya salió el maestro Chávez, bueno, el hijo del maestro Chávez. ¿Y quiénes son los alcaldes? Bueno, los hermanos Chávez. Sí, bueno, y así prácticamente... Y su estilo de vida es prácticamente el de los monarcas. De los monarcas, ajá, pero es que así como lo vemos en el PSV, lo vemos en la oposición, o es que nos olvidamos, por ejemplo, con todo el respeto y todas las cosas buenas que pudo haber hecho el doctor Salas, lo hizo muy bien, en su principio, pues, porque empezó con el año 89, la descentralización, los ingresos, hubo un estado pujante. Bueno, después si no era él, era su hijo. Pero es que no solamente con él nos vamos a quedar, sino en San Diego, por ejemplo. Buena obra la de eso, perfecto. Pero no es él, es su esposa. Y eso, chicos, es que allá en San Diego no hay sino los de Caracas. O aquí no hay sino los Salarromes. O en Venezuela no hay sino los Chávez. O en Barinas. O en Zulia. O en Zulia. Lo mismo. Se fue Rosales, dejó a la mujer en la alcaldía. Y, aquí
Mientras no entendamos que tenemos que ser ciudadanos y republicanos, aquí tendremos esa concepción chavista que ahorita está en el madurismo para rato. Sin Y duda ahí, alguna. para No importa rato. quién sea el titular del Poder Ejecutivo, si seguimos haciendo lo mismo, pensando de la misma manera, Sí. no habrá cambio. Sí. O es que Chávez llegó porque la gente estaba cansada de todas estas cosas. Entonces, nuestro mensaje, vamos a tratar de hacer estas conversaciones continuamente, y en el programa Visión Ciudadana ustedes se darán cuenta que este tipo de conversaciones las vamos a dar sin pelos en la lengua, ¿okay? Claro y raspado. Así se incomode Maduro, Diosdado, o se incomode Chuo Torrialba, o se incomode Capriles, o el mismo Leopoldo. O sea, hay que decir las cosas como son. Si creemos en la democracia y en la libertad de expresión, vamos a darle rienda suelta a estas cosas y entre todos construyamos el país que todos queremos. Entonces, No, bueno, perfecto. Esta es la idea, construir una conciencia ciudadana real, palpable. O sea, debemos hacer todo esto y bueno, no nos queda más que invitarlos como dijo el profesor acá, a las consecuentes transmisiones y al próximo programa que estará dentro de poco al aire por Ecovisión. chao.